Básicamente aquí vamos a hablar un poquito del consumo masivo. El consumo masivo, básicamente, ¿qué es? Son sectores que tienen diferentes opciones como bebidas, alimentos, salud, higiene, ropa, calzado, electrodomésticos, entre otros tipos de productos que básicamente, como dice su nombre, son de consumo y son masivos, ¿cierto? Básicamente este sector hoy en día, ¿qué está enfrentando? Están enfrentando un crecimiento realmente bajo por la competencia que hoy en día, ¿sí? La reducción de sus márgenes de ganancias, cada vez se ven más afectados sus márgenes, básicamente por la guerra de precios que hay en el mercado. Y estas compañías se han visto se han visto que tienen que ir hacia la transformación de su modelo de negocios. ¿Sí? Entonces hoy en día todos vemos que ya no es el típico negocio tradicional, sino que ya son negocios que vienen por internet, que se venden de otra manera y que cada vez esta industria trata de ser mucho más activa en lo que tiene que ver con los clientes, ¿sí? En lo que tiene que ver con cómo vamos a abordar esos clientes que cada vez son muchísimo más exigentes. Entonces, obviamente, estas empresas, teniendo en cuenta estas dificultades que hoy en día tienen y en este mundo obviamente cada vez más cambiante, pues las prioridades que tienen es optimizar sus recursos, conocer, por ejemplo, en tiempo real el estado de sus entregas. El tema de las entregas para este tipo de industrias es demasiado importante, ¿sí? Porque ahí donde está, digamos, el diferenciador que puedo hacer frente a la competencia, mejorar la estrategia, por ejemplo, de colaboración tanto con su cadena de proveedores y sus socios, por ejemplo, como el retail, casi la mayoría de productos de consumo masivo se venden con el retail. Y es muy importante para esta industria desarrollar una estrategia de social media en los consumidores finales. Bien, todo ello obviamente sumado a la necesidad de impulsar, como lo decía ahora, el tema de comercio electrónico e innovar en sus productos y servicios. Este es un tema demasiado importante para este sector. ¿Sí? Todo esto obviamente se puede apalancar si nosotros tenemos la capacidad de apoyarnos en los datos y devolvernos y devolver esos datos una herramienta estratégica para la compañía. Bien, esta encuesta que hizo IDC el año pasado acerca de cuáles eran las iniciativas que tenían la mayoría de empresas, estas de empresas medianas de consumo masivo. Entonces acá vemos que hay muchas empresas que tienen el tema que tienen en su prioridad consolidarse, modernizar su ERP. Obviamente aquí es donde tienen toda su cadena de producción, todo su core de negocio. Segundo está consolidación, optimización de la infraestructura, la parte de seguridad informática, lo que hablábamos ahorita de todo lo que tenía que ver con la nube. Pero acá tenemos, digamos, lo que tiene que ver con la parte de Big Data, Analytics e inteligencia de negocios. Bien, y digamos que para nosotros, desde nuestro punto de vista, acá se evidencia como el 27%, pero la parte de analítica de negocios y la parte de poder tomar mejores decisiones es una parte crucial y es muy importante para las compañías. Seguramente para las compañías de consumo masivo que son un poco más medianas, pues obviamente es más importante tener un ERP porque ahí es donde está toda la información, pero en algunas compañías que ya son más grandes, que ya el ERP lo tienen muy consolidado, muy estable, pues la parte de inteligencia de negocios y analítica se vuelve un factor fundamental en la estrategia de la compañía. Entonces acá tenemos otros factores como los que yo ya les estaba mencionando. Entonces acá quería contextualizarlos un poquito como con todas esas tecnologías que estamos viendo, esta revolución industrial, pues cuál es la prioridad que hoy en día tienen las compañías que pertenecen al consumo masivo. Y hablando un poquito de esos retos y desafíos en la empresa de consumo masivo, pues obviamente hoy en día tenemos una experiencia de omnicanalidad impresionante. Entonces, tenemos clientes que son mucho más exigentes, clientes que compran por internet, compran por dispositivo móvil, por teléfono, que nos ven en redes sociales, o sea, que nos ven en toda parte y toda esa información, todo eso nos va a generar una cantidad de datos que las compañías tienen que estar preparadas para poderlas transformar y para poderlas analizar en un momento dado, ¿sí? ¿Por qué las necesitan analizar? Porque necesitan ver tendencias, necesitan tomar decisiones con base a lo que está pasando
con base a lo que está pasando con nuestros clientes. Bien, entonces por eso muchas veces se habla de Big Data, ¿sí? Porque Big Data lo que nos maneja es el tema de grandes volúmenes de datos asociados con diferentes clases de información. Entonces aquí podemos hablar de información estructurada, no estructurada, información de voz, información de textos, imágenes, etcétera, que tenemos que tener la capacidad de poder procesarla ¿en qué? En la parte de analítica de negocio, que esto es lo que nos va a llevar a nosotros poder procesar toda esa información y que esa información se vuelva una información entendible y que esa información me dé los datos y me dé las bases para que ustedes puedan tomar decisiones estratégicas en su compañía. Ya venimos con otras necesidades y desafíos, por ejemplo, como el tema de inteligencia artificial, que esto no es más que la misma analítica de negocio, pero que la misma, que estos mismos algoritmos de inteligencia artificial puedan tomar decisiones en un momento dado por nosotros, podamos operacionalizar esas decisiones y podamos ser mucho más eficientes en esa toma de decisiones. Bien, obviamente todo esto viene asociado con un tema muy importante y es que nosotros en las compañías necesitamos aumentar nuestra rentabilidad y garantizar nuestra sostenibilidad en el tiempo. Todo eso lo podemos, si nosotros combinamos todos esos factores, pues podemos mejorar una presencia en el mercado, una participación en el mercado y poder innovar en el modelo de negocio que cada uno de ustedes tiene. Bien, entonces, digamos que esas capacidades analíticas de machine learning, de inteligencia artificial, lo que van es facilitar la detección de los cambios por el entorno económico, ¿sí? Ahorita hablábamos que hay muchos cambios, pero muchas veces no nos damos cuenta de esos cambios sino hasta cuando ya es demasiado tarde. Entonces, todas estas tecnologías, específicamente la parte analítica, pues nos permite poder identificar eso antes de, ¿sí? ¿Y por qué pasan esos cambios en el entorno? Por tendencias, por ciclos que pasan en el mercado, por la modificación de hábitos de consumo que lo estamos viviendo hoy en día y entre otros elementos. Básicamente, ¿para qué? Para mejorar así la toma de decisiones. Entonces, la analítica en el consumo masivo, por ejemplo, nos permite tener información clave para todo lo que es la parte de planificación de la producción, para generar generación de campañas de marketing más afinadas al mercado objetivo. Nosotros todos los días nos encontramos con que las compañías gastan muchas cantidades de dinero en todo lo que tiene que ver con estrategias digitales, estrategias de SEO, estrategias de SEM, temas de remarketing, temas de publicidad, pautas, mercado tradicional. Pero digamos que si nosotros no tenemos la habilidad de poder encontrar los patrones que hay en los datos, tanto del mercado, del entorno, como los que nosotros mismos tenemos, muchas de esas estrategias se van a perder o no vamos a tener esos porcentajes de conversión que queremos y no vamos a cumplir esos KPIs como lo esperamos. Bien, entonces aquí es importante para la generación de las campañas de marketing. También digamos que es importante establecer una mejor afinidad con el cliente a través de las redes sociales y es lo mismo. ¿Cómo llego yo a mi cliente objetivo? ¿Cómo le transmito yo a mi cliente ese mensaje que le quiero transmitir? Pero lo más importante, porque ustedes hacen muy bien el trabajo en la publicidad, pero es cómo le llego yo a esas personas, o sea, a cuáles grupos objetivos les llego para que sea mucho más eficiente mi campaña en redes sociales. También cómo respondemos mejor a las necesidades y gustos cada vez más complejos y exigentes de, por ejemplo, las diferentes generaciones que estamos evidenciando hoy en día. Entonces tenemos, por ejemplo, los baby boomers que buscan el bienestar, productos duraderos, de marcas conocidas. La generación X, por ejemplo, quienes son escépticos de la publicidad, prefieren precios bajos, pero productos muy funcionales. Los millennials, por ejemplo, que a ellos lo que les interesa son productos sustentables, más saludables, que ayuden con el medio ambiente, ¿sí? Y la generación Z, que hoy en día está ávida de experiencias continuas, asombrosas, que los sorprendan, que no sean aburridas y que se salgan de lo cotidiano. Entonces, hoy en día tenemos como todas esas necesidades que tenemos que abordar. Entonces, ¿cómo respondemos a estas necesidades con la analítica? Por ejemplo, ¿cómo evaluamos el impacto de una campaña para optimizar la inversión, por ejemplo, que hablábamos de marketing? ¿Cómo proponer estrategias de venta cruzada? ¿Cómo determinar qué segmento de cliente puedo llegar? ¿Cuáles son los productos más demandados por mis clientes?
¿Cómo logramos identificar la influencia de esos competidores en determinadas zonas? Entonces, para ello, Estefanía nos va a mostrar una serie de aceleradores que nosotros traemos a ustedes para que ustedes puedan identificar cómo desde la analítica y cómo desde estas necesidades podemos empezar a responder estas preguntas de negocio. Entonces, por ejemplo, tenemos análisis de segmentación que nos permite agrupar en clúster objetos similares para nosotros poder identificar cómo negociamos de alguna manera mejor con el retail, análisis de propensión para que un cliente realice una determinada acción que queremos, por ejemplo, en la parte de marketing. Y tenemos, por ejemplo, temas de análisis de afinidad para encontrar categorías de producto que a menudo son comprados juntos por un cliente. Entonces, esto nos permite temas de innovación, cómo saco productos juntos y cómo puedo también negociar ese tema con el retail. Bien.